Me gustaría que me acompañaran a Filipenses 1, 9, 11 y después leeremos el versículo 27 también. Dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Cuando leemos un texto de la palabra, de las Escrituras, es muy importante que siempre busquemos su contexto. Y sabemos que la ciudad de Filipos era una ciudad muy reconocida por varios motivos. Debido a su yacimiento de oro y plata y su situación estratégica como puerta de entrada a Europa, la convertía en un gran centro de comercio del mundo antiguo. Además, la ciudad de Filipos fue fundada por Filipo de Macedonia, que fue el padre de Alejandro Magno, que seguro que nos suena un poquito más. Y esta ciudad recibió la distinción de colonia romana. ¿Qué significaba esto? Que era como si fuera una pequeña Roma. Eso quiere decir que su lenguaje, sus costumbres, sus fiestas, todo era como en Roma. Además, hasta los magistrados recibían el título de romano. Es decir, estaba organizada según las pautas de la capital del Imperio Romano. Esto sería la ciudad. El contexto de la iglesia, como estuvimos escuchando estos domingos pasados con nuestro pastor, sabemos que contaba con una pequeña población judía, por lo tanto carecía de una sinagoga. ¿Por qué? Porque no había 10 hombres adultos temerosos de la ley judía en la ciudad. Por este motivo, cuando vamos a Hechos 16, nos encontramos con Pablo y Silas, que ellos en vez de ir a una sinagoga comienzan a predicar el evangelio de forma pública a la orilla de un río. Y aquí es donde ocurrieron varias historias, varios sucesos. Si recuerdan, tenemos a Lidia, la vendedora de púrpura, que ella pasa, escucha el mensaje del evangelio y pone su fe en Cristo al escuchar a Pablo. Una mujer adivina es liberada de una posesión demoníaca, y si recordamos a los jefes de esta mujer, se enfadaron un montón porque perdieron todas sus ganancias e hicieron que echaran a la cárcel a Pablo y Silas. Y después vemos que allí en la cárcel, a medianoche, ocurre un gran terremoto. El carcelero, tras recibir el evangelio, se convierte y fue bautizado junto a su familia. Y a partir de aquí es cuando Filipos, la iglesia de Filipos, se convierte en la primera iglesia de Europa. Y esta iglesia estaba compuesta por griegos y algunos judíos. Y debido a la persecución y al encarcelamiento, Pablo marcha de Filipos. Y aquí es donde nos encontramos el libro de Filipenses, que es una carta escrita por Pablo desde el encarcelamiento. Y esta carta está dirigida a los creyentes de la iglesia de Filipos y los anima para que puedan mantener su gozo a pesar de las diversas pruebas que ellos se encontraban, y puedan mantener la unidad como iglesia. Ese sería el mensaje principal del libro de la carta de Filipenses. Vemos que esta carta no tiene un orden, un esquema específico, pero Pablo va escribiéndoles de forma fluida, de forma natural, por varios motivos. Uno de ellos, les agradece las ofrendas recibidas por estos hermanos de Filipos. Él le da a conocer su situación, de que aunque estuvieran encarcelados, el evangelio no había sido retenido, sino que al contrario, a pesar de los sufrimientos, el evangelio seguía siendo extendido, compartido. Les da a conocer su plan de enviarles a Timoteo para apoyar y supervisar la obra, aunque él tenía la esperanza de poder ser liberado y ir él mismo a visitarlos, ¿no? Anima a los creyentes que estaban pasando por diversas pruebas, exhorta a los creyentes a no ser influenciados por estas costumbres paganas, por el materialismo que había en la sociedad, ya que son ciudadanos del cielo, que no se les olvide.
Y además les advierte de que se cuiden de las falsas enseñanzas que podían alejarlos del camino recto y traer desunión a la iglesia. Entonces, ahora teniendo un poco más claro el contexto, me gustaría que pudiéramos desarrollar juntos la oración de Pablo y ver cómo lo podemos aplicar hoy en nuestras vidas, que es lo más importante. Dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Pablo aquí les está agradeciendo la participación de los filipenses en la obra del Evangelio, pero él ora para que ese amor a Dios continúe creciendo en sus vidas, cada día más pueda seguir abundando. El amor que se menciona aquí no se trata de una expresión, de un sentimiento o una emoción momentánea, sino que el amor a Dios, en primer lugar, consiste en que obedezcamos sus mandamientos. Y esto lo encontramos en 1 Juan 5:3, que dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por lo tanto, el amor a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. En segundo lugar, el amor a Dios es el camino al conocimiento de Dios. Conocimiento se refiere a estar completo, estar lleno ¿de qué? De saber quién es Dios, de conocer sus atributos, sus virtudes, conocer su reino, conocer su verdad y saber su obra en nosotros. Esto no es un conocimiento general de la existencia de Dios, sino que cuanto más conozcamos a Dios, más lo amaremos. Eso es como cuando amas a una persona, la vas a querer conocer cada día más y cuanto más la conoces, más la amas. Entonces así debe ser con Dios. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros tendemos a conformarnos con lo que creemos conocer de Dios. Y Dios nos está llamando a que lo amemos más, que lo conozcamos más para no conformarnos y así poder realmente conducirnos cada día más conforme a su voluntad. Dice Colosenses 3:10, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Hermanos, nuestra mente siempre estará llena de algún tipo de conocimiento. La pregunta en esta mañana es, ¿de qué está llena nuestra mente? ¿De qué conocimiento está llena nuestra mente? ¿De nuestros propios razonamientos, resultado de una mente caída por el pecado? ¿De las filosofías, pensamientos de este mundo? ¿O de la verdad y de las virtudes de Dios? Por lo tanto, el amor a Dios es que le obedezcamos, es el camino al conocimiento de Dios y en tercer lugar, el amor a Dios es el camino al buen juicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir discernir lo que es correcto. ¿Para qué? Para vivir y actuar de una forma que produzca una siembra de justicia, rectitud con los demás, ¿sí? Aquí Pablo ora para que ellos puedan distinguir lo que verdaderamente es correcto delante de Dios y así produzcan una cosecha de justicia, es decir, que vivan una vida recta delante de Dios, una vida recta que agrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi relación vertical, es decir, con Dios, es correcta, conoce realmente la justicia, la verdad de Dios, dará como resultado una relación
horizontal, es decir, con los demás, sana y correcta delante de Dios. Es decir, podré actuar de forma justa con los demás. Y esto implica muchas veces que tendré que negarme a mí mismo, a mí misma. Por eso, la justicia de Dios para vivir en rectitud tiene que ser dada por Dios. Nosotros pecadores no lo podemos fabricar por nosotros mismos, sino que tiene que ser concedida por Dios. Y esto realmente nos va a ayudar a caminar libres, porque ya no se trata de quién tiene la razón, ya no se trata si mi hermano se lo merece o no, se trata de que lo hago en obediencia y para agradar a Dios, darle la gloria a Dios. Pero debemos entender que esto no es el resultado de un esfuerzo humano o que yo lo pueda controlar. Esto es el resultado de una verdadera transformación del interior, de nuestro interior. ¿Y quién puede obrar? Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro interior. Por eso, hermanos, es importante que en este tiempo podamos analizar y meditarlo. Porque según estos pensamientos, lo que haya en mi corazón será realmente cómo voy a actuar y cómo voy a vivir. Dice la segunda parte del texto: así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. La palabra discernir significa poner a prueba. Normalmente se utilizaba para probar un metal y comprobar si era genuino o no. Y vemos a lo largo de la historia de la Iglesia que pues, se han infiltrado distintas doctrinas o falsas doctrinas, pero estas se alejan totalmente de la verdad de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque esto nos puede pasar hoy a nosotros. De manera consciente o inconsciente tenemos que analizar con la ayuda del Espíritu Santo realmente si es de Dios o no. Por lo tanto, tenemos que analizar, poner a prueba nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que escuchamos, las intenciones, lo que hablamos, lo que decimos, si realmente estas cosas reflejan a Cristo y a su reino y a su justicia. Dice Colosenses 2, 6, 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso, hermanos, llenarnos de la verdad y la sabiduría de Dios en obediencia realmente nos va a ayudar a distinguir lo que es correcto de lo falso, para poder realmente caminar de forma que agrada a Dios. Es decir, podremos caminar en integridad a Dios. La siguiente palabra es la palabra puro, que significa limpio, sincero. Algunos lo definen como libre, exento de toda mezcla de otra cosa, un interior limpio. Por lo tanto, puro entendemos como ausencia de pecado. La palabra de Dios a través de los profetas, de los salmistas, hablan y declaran que lo importante es tener un corazón nuevo y una conciencia limpia. Y vemos que en el Nuevo Testamento Jesús lo confirma en Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la tercera palabra es irreprochable o irreprensible, según la versión que tengamos, utiliza una palabra o la otra. Y esta viene de la palabra griega apróskopos, que significa conducta intachable, inocente, sin culpa, sin ofensa, sin remordimiento, no causa tropiezo, es decir, no conduce al pecado. Esta palabra también la podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Partiendo de que cumplir los estatutos de Dios y nuestras obras no son para salvación, sino que sabemos que es por gracia, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Cristo, el resultado de la fe en Cristo debe ser una vida de temor y rectitud. ¿Por qué? Porque Dios no nos pedirá cuentas de lo que haga la otra persona, de lo que haga mi familia, de lo que hagan mis hermanos. Dios me pedirá cuentas de lo que he hecho yo, qué he hecho con lo que Él me dio, cómo me he conducido por esta vida. Como dice el texto, que entendamos lo que realmente importa a fin de que llevemos una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Juan 3:21 también dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dios permite muchas veces las pruebas en nuestras vidas y estas son necesarias para que podamos ver lo que hay en nuestro interior. Porque las pruebas nos ayudan a ver lo que todavía tenemos sin tratar, lo que tenemos sin moldear o lo que tenemos tratado. Porque siempre hay ángulos de nuestra vida que todo el mundo ve, que estamos cerrados o nos falta madurar, pero nosotros no. Entonces muchas veces Dios lo permite para que podamos verlo y decir, no, todavía tengo que rendir esto, tengo que cambiar esto. Y Dios nos va a ayudar. Y es increíble porque cuando salimos aprobados, Dios fortalece nuestra fe, ayuda a madurar nuestro carácter. Por eso es importante. Dice Deuteronomio 8:5, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Este es el verdadero llamado del creyente. Porque así es como realmente podremos madurar, alejándonos de toda maldad, alejándonos de toda impureza y de no ser tropiezo para los demás. Es decir, obrar conforme a la justicia de Dios. La tercera parte de la oración de Pablo dice, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Dios es descrito a lo largo de las Escrituras como juez justo. ¿Qué significa? Que Dios siempre actúa conforme a su santidad y rectitud. La justicia de Dios se puede manifestar de dos formas. Una es la imputada y otra es la impartida. ¿Qué significa esto? La imputada se refiere a la justificación por la fe de Cristo. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, somos justificados por Cristo. Pero hay otra parte de la justicia que se refiere a vivir una vida recta delante de Dios. Vivir una vida justa es el resultado de la salvación a través de Cristo. La justicia es una virtud de Dios en nosotros, a tener una relación con Dios. Y el resultado de esta relación con Dios son frutos y virtudes que pertenecen a Cristo y no nos pertenecen a nosotros, porque fluyen de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la segunda pregunta de esta mañana es, ¿cómo podemos saber, cómo podemos hacer lo que es justo con los demás delante de Dios? Porque sabemos
que nuestra justicia no es igual que la justicia de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos aprender esto? Conociendo, estudiando y meditando las Escrituras. Porque en ellas Dios nos da sus mandamientos y en sus mandamientos podemos conocer la sabiduría de Dios. Podemos conocer la verdad de Dios. Podremos conocer la justicia de Dios. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros. No para que vivamos individualmente, sino para que como cuerpo de Cristo podamos edificarnos y acompañarnos en esta gran carrera hacia la meta que es Cristo. De eso se trata. Por ejemplo, Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Hermanos, Dios ve la intención del corazón. Y esto significa que el obrar del verdadero creyente es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Como dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, al tener la mente llena de la verdad, de la justicia, de las virtudes de Dios, podremos realmente desechar todos los pensamientos de este mundo corrompido por el pecado. Por eso es Dios quien cambia nuestra forma de pensar. Por nosotros mismos no lo podemos alcanzar. Es Dios quien nos transforma de pensamientos de muerte a pensamientos de su reino. Dice Filipenses 4:8, que es la palabra pastoral de este año: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa? Sí, Dios es el que me transforma, pero yo soy el responsable de ocuparme en administrar mis pensamientos. Y es lo que Dios nos está llamando. Piensa en todo lo verdadero, en todo lo honesto, más que nunca en este tiempo. Es importante que entendamos que nuestras mayores batallas deben ser en la intimidad con Dios, en nuestra intimidad con Dios. Allí en la meditación, en la lectura de la palabra, en la oración sincera con Dios, allí es donde realmente vamos a poder ser tratados, vamos a poder ser guiados y transformados. Y digo esto porque todo lo que no tratemos a tiempo, sea un mal pensamiento, es decir, un pensamiento incorrecto, un pecado oculto, un mal hábito, sea lo que sea, que Dios te esté dando la convicción de que no es correcto, si tú no lo tratas, no lo confrontas en la presencia de Dios, este se irá arraigando cada vez más en tu vida y en mi vida. Y realmente así no vamos a poder ni caminar, ni ser libres, ni vivir realmente el propósito de Dios en nuestras vidas, el Evangelio de Cristo. Es Dios quien nos alerta de las cosas que nos están haciendo daño, de las cosas que no están bien y de las cosas que no estamos actuando bien con los demás. Por eso es importante que nos dispongamos realmente en la presencia de Dios a poder decir: Señor, he pecado. Yo acepto, reconozco mi pecado. He actuado mal, he pensado mal. Sé que puedo pensar muchas veces: es que el otro me provocó, es que si no hubiera sido esta situación así, da igual lo que haya pasado. Ha salido algo que no está bien dentro de mí. Entonces eso me muestra que yo tengo que reconocer mi pecado, arrepentirme de mi pecado, pedir perdón a Dios y obedecer en las instrucciones que Dios me dé de su voluntad. Porque muchas veces Dios nos mostrará: ahora, vale, pides perdón, tienes que hacer esto, esto y esto. Y muchas veces queremos arreglar las cosas a nuestra manera.
pero debemos ser obedientes. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, debemos seguir las instrucciones de Dios según su voluntad. Es increíble porque Dios, cuando somos sinceros, siempre nos muestra la salida. Pero debemos estar dispuestos a obedecer, porque la victoria la tenemos asegurada junto con Cristo. Solos fracasaremos totalmente. Por ejemplo, en Génesis nos encontramos la historia de Caín y Abel, ¿sí? Estaba Abel ofreciendo su sacrificio a Dios y estaba Caín ofreciendo su sacrificio a Dios. Y de repente Caín ve que a Dios le agrada el de su hermano, pero el suyo no. Y en vez de pensar, uy, pero ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué a él le funciona y a mí no? ¿Qué habré hecho yo mal? ¿O cómo puedo arreglar esto? Él comenzó a tener sentimientos incorrectos hacia su hermano y hacia Dios. Y Dios le alerta, le dice, oye Caín, cuidado, porque el pecado está llamando a tu puerta. Se estaba arraigando tanto esa rabia, ese odio. Y si Caín hubiera hecho caso, que nos puede pasar a todos, hubiera dicho, pues sí, me arrepiento, vuelve a Dios. Y Dios lo hubiera sanado, lo hubiera restaurado. Y capaz que tendríamos otra historia, otro final. Pero Caín permitió que eso se arraigue, se endurezca en su corazón. ¿Y qué ocurrió? El resultado del pecado es muerte. Termina matando a su hermano y bueno, toda la historia que ya conocemos. Entonces, ¿qué aprendemos? Dios siempre nos alerta. Dice, esto no está bien, esta es la salida, tienes que volver atrás. Y nosotros tenemos que obedecer para que no se endurezca nuestro corazón. Así arrepentirnos y volvernos corriendo a Dios. Eso es lo importante, ¿sí? Dice Santiago 3:18, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La cuarta parte de esta oración de Pablo dice, para gloria y alabanza de Dios. Vemos que aquí Pablo establece el verdadero llamado del creyente, que es vivir de tal forma que se glorifique a Dios y se dé la alabanza que a Él le pertenece. El creyente no se propone obtener honores para sí, porque sabe que toda la gloria y la honra es para Dios. Y si algo ha alcanzado, ha sido por pura gracia y misericordia de Dios. Se trata de que podamos desecharnos de todo pecado, de todo lastre que llevamos, para que en nuestro proceso de santificación realmente podamos avanzar perseverando confiadamente en Cristo. Hermanos, estamos todos creciendo, todos aprendiendo. Se trata de avanzar perseverando, confiando en Cristo. Por lo tanto, nuestro llamado como creyentes es adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Viviendo como hijos de Dios, tanto en nuestra forma de pensar, hablar, actuar, caminar, en todo adoramos a Dios. No nos olvidemos de que Satanás trabaja para desviar esta adoración de Dios continuamente. Por lo que la verdadera adoración de un creyente se conserva con una vida limpia de la corrupción del mundo. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Por eso Pablo les alerta, y Dios nos alerta en esta mañana, que tengamos cuidado con el paganismo, con la idolatría. ¿Y qué significa esto? Puede ser cualquier cosa, persona que ocupe el lugar de Dios y esté robando, desenfocando y oscureciendo la verdadera adoración a Dios. Por eso vemos en el versículo 27 que dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo,
ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pase lo que pase, compórtense de una manera digno del Evangelio de Cristo. Aquí Pablo está haciendo referencia a la forma de vivir de los creyentes para que ésta realmente pudiera honrar y honrara el Evangelio de Cristo. Sea lo que pase, el creyente debe vivir y conducirse de una manera digna de la fe que profesa en su día a día, en toda ocasión, con todas las personas y en toda circunstancia. Y vemos que al final Pablo les recomienda a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y el pueblo de Dios realmente, más que nunca en este tiempo, necesita permanecer unido para el progreso del Evangelio. Y Pablo esperaba que se mantuvieran firmes en unidad. Y esto lo necesitamos nosotros, hermanos. Lo necesitamos que lo apliquemos en nuestro día a día, en nuestras vidas, como cuerpo de Cristo. Y esto solamente se logra con un carácter y constante crecimiento de madurez. Por lo tanto, si algo nos queda en esta mañana, es que Dios nos está llamando a vivir nuestra fe en unidad y perseverancia. La perseverancia no es fruto de la emoción. La perseverancia es fruto de la convicción que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es necesario que tengamos nuestra visión clara como cuerpo de Cristo. Tenemos una misma fe, tenemos una misma esperanza, tenemos el mismo Señor, el mismo Salvador. Por eso caminemos juntos en un mismo espíritu para el avance de la fe y la edificación de la iglesia, para no confundirnos de enemigo. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos leyendo juntos Hebreos 10:23? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.